Bien, la grabación ha dado inicio, por consiguiente, la clase, esta es la primera clase con contenido que recibimos y pues vamos a ver una introducción a los servidores. Para hacer una introducción a los servidores, vamos a entender algunas infraestructuras de red que puede tener una empresa. Por ejemplo, una PAN, una red de área personal. Son aquellas que están a nuestro alrededor, no más allá del alcance de nuestros brazos, que puede estar en una PAN. En una PAN puede estar mi computadora. En mi caso tengo mi computadora, mi laptop, mi impresora, mi teléfono del trabajo, mi teléfono personal, mi reloj inteligente, el Smart Watch se conecta o bien, dependiendo del Smart que sea, se conecta o bien a la Wi-Fi directamente o bien a través de los datos de mi teléfono. Si mi teléfono tiene internet, pues por consiguiente tiene el reloj. Eh, ¿Qué otra cosa? Creo que a lo mejor en mi caso tengo una tablet, entonces todos esos dispositivos están dentro de mi PAN, todos los tengo aquí en el escritorio, aquí a la parcita, entonces esa es una red de área personal y todo está interconectado, no necesariamente a través de un cable o necesariamente a través de Wi-Fi. A lo mejor puedo estar conectado a través de Bluetooth o a través de otro protocolo que me permita la conexión. Luego tenemos una LAN, que es una red de área local, y estas son locales para una empresa o para un edificio. Aproximadamente son de 1 kilómetro de extensión, no quiere decir que no pueden tener 1100 metros, sin embargo, por ahí está la aproximación de lo que se considera una LAN. Luego tenemos una MAN, es una red de área metropolitana en nuestro país, de por sí, en nuestro país es bien pequeñito. Pero hay países en donde hay empresas que tienen una MAN porque tienen tienen varios kilómetros de extensión territorial y pues se hace necesaria la comunicación entre ese montón de kilómetros de extensión. Y luego tenemos la WAN, que es básicamente como el Internet. Estas son las más extensas y no significa que la única WAN que exista sea Internet. Hay, por ejemplo, permítanme, me acuerdo, se llama Raíces, si no me equivoco, se llama Raíces. Es una red dedicada a investigación y a investigadores. Si usted quiere formar parte de esa red, pues tiene que pagar una determinada, como algo así como una membresía, y usted tiene acceso a información exclusiva de investigadores a nivel mundial y es de las redes más famosas para investigadores. Es decir, es como en esa red solo están los que investigan y ahí va saliendo lo más novedoso de las investigaciones de distintas disciplinas. Y pues obviamente también está conectada a Internet, pero, por ejemplo, todo lo que fluye por esa red va más rápido, es decir, el intercambio de información va más rápido, tiene mayor cantidad de ancho de banda para la comunicación a esa red. Y pues he de hacerles un comercial también. Esa red, muchas veces en el país, no para usuarios individuales, sino para instituciones de investigación gubernamentales, educativas, etcétera, venden el paquete con todo y el Internet. Es decir, le venden a usted la idea que se va a conectar a una red de investigadores y también le venden el enlace del Internet. Pues van y se lo ponen en el Internet. Entonces le venden las dos cosas. Bien, continuando, cualquier pregunta que tengan, chavos, no olviden que pueden levantar la mano, pueden consultar, interrumpir, agregar. A veces algunos de nosotros tenemos algún tipo de conocimiento extra porque trabajamos, porque hemos visto, porque hemos asistido a algún tipo de seminario o clases extra y pues estaría bien que lo hagan saber. Y también tenemos la infraestructura de la red por la forma en la que está construida. Tenemos una infraestructura de bus, una infraestructura de estrella, una mixta. En nuestro país la mayoría de las redes son mixtas porque crecen desordenadamente y no se va tomando en cuenta una figura de infraestructura que permita la redundancia y la escalabilidad, que son dos conceptos muy importantes. Em, Luego tenemos la infraestructura de anillo.
luego la de doble anillo, la de árbol, la malla y la totalmente conexa. ¿Qué significa escalabilidad? Por ejemplo, un concepto de escalabilidad podría ser, ok, en esta oficina hay 4 computadoras, 4 cubículos. Vamos a poner 4 puntos de red. No. De hecho, deberíamos de poner como mínimo, ojo, 2 puntos de red por cada usuario que se va a conectar. Es decir, vamos a poner en realidad 8 puntos de red, 8 espacios para conectar el cable. Yo lo que recomiendo son 3. Deberíamos de conectar 3 porque no necesariamente va a estar una única computadora conectada ahí. A lo mejor en algún momento el usuario desea conectar una laptop y pues la velocidad necesita conectarlo a través de un cable. Eso es lo primero, el número de puntos de red. Lo segundo, el switch que voy a utilizar, por ejemplo, para ese espacio de trabajo. O sea que con un switch de 8 puertos yo podría salir. Sí, si se conectan 4 usuarios. Pero si ya estoy diciendo que voy a poner que van a ser 8 los que van a estar, significa que ya va a estar lleno el switch con esos 8 que se van a colocar. Y si ponemos uno de 16, a lo mejor y con uno de 16, que resulta que tips que con mi experiencia, los switches muchas veces se les queman los puertos. Ahí es cuando comienza a fallar con el deterioro de los equipos, se comienzan a quemar los puertos. Se quemó un puerto, 2 puertos, y lo que uno hace, ok, se quemó, los demás siguen funcionando, ok, sigo utilizando el switch, lo conecto en otro lugar, y si veo que se comienzan a quemar, dejan de funcionar los puertos demasiado pronto, entonces es hora de estimar la compra de un nuevo equipo. Eh, Eso es la escalabilidad. Y la redundancia, pues resulta que la redundancia es la capacidad para comunicarse de un nodo a otro por diferentes rutas, ¿sí? Por ejemplo, en la red conexa, vamos a pensar que quiero comunicarme de este nodo a este nodo de aquí. ¿Cómo hago para comunicarme? Pues nada, anda directamente por acá. ¿Y qué pasaría si un ratón se come ese cable? Pues tranquilo, puedes ir de aquí a acá y de aquí a acá. Puedes hacer un salto en este nodo. Sí, pero ahí le cayó un árbol. Tranquilo, puedes ir de acá a acá y de aquí a acá, hace otro salto. Entonces hay distintas formas de llegar. Esa sería la mejor forma de hacerlo, siempre y cuando hay una redundancia controlada, planificada. Sin embargo, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica no se acostumbra a eso, a dejar una cantidad de redundancia, de saltos adecuados por el aspecto económico. Es decir, es caro estar dejando ese montón de esa redundancia en una red. Continúo. Vamos a ver el equipamiento de una red. Esta red permite enviar mensajes y en el proceso de comunicación se involucran siempre 3 actores: el emisor, el medio y el receptor. Recuerdan que cuando estábamos en básica, ya por tercer grado, segundo grado, nos enseñaron que en la comunicación existen también estos 3 actores. Bueno, no también estos 3, son actores diferentes. Allá existe un emisor, un mensaje y un receptor. Aquí existe un emisor, un medio y un receptor. En el equipamiento, ojo, en el equipamiento de una red. Pues el emisor y el receptor casi siempre va a ser un dispositivo final que se la va a transmitir a través de la capa de aplicación al usuario. Ya saben cómo funcionan las capas en la red, cómo se van pasando la información en distintas capas del modelo que vimos el ciclo pasado. A continuación vamos a hacer una breve descripción de varios dispositivos que podemos encontrar en una red. El primero es un router, que ya más o menos ustedes saben cómo funciona porque el ciclo pasado los que llevaron redes conmigo les explicaba cómo un router lo que hace es similar a a un, a una distribución de mensajería como el correo nacional, en donde llegan a El Salvador
de El Salvador llegan a San Salvador, de San Salvador llega a Sonsonate y pues ya en la departamental comienzan a distribuir los paquetes del departamento. Si hubiesen municipios, pues lo envían a los municipios. Así funciona el router. Este dirige los paquetes de una red a otra y es utilizado como puente para conectar redes. ¿Sí? Entonces, básicamente un router lo que hace es tener las direcciones para saber a qué red pertenece el paquete que me han enviado, así como cuando envían una carta y el correo dice, ok, una carta a un paquete, el correo dice, ok, este es de Sonsonate, la mando primero para la red de Sonsonate y Sonsonate dice, ok, esto queda en Izalco, lo manda para Izalco, esto queda en Sonsacate, lo envía para Sonsacate, de manera que si la dirección de correos no tiene la dirección de su casa, no va a poder llevarle el paquete. Así es el router. Él tiene tablas de enrutamiento. Si no tiene una dirección, no va a poder llevar el paquete. Luego tenemos los switch que hoy en día, pues los router y los switch vienen en conjunto. Tenemos un switch con capacidades de router y pues la mayoría de switches actuales los están produciendo de esta forma. Sin embargo, aún existen muchos routers que vienen de manera individual. Los proveedores de internet aún colocan un router en lugar de un switch con capacidades de router para dirigir el enlace de internet. Entonces, el switch lo que hace es que se encarga de aumentar la capacidad de conexión en una red y direcciona los paquetes a los clientes que lo solicitan. Entonces, básicamente un router tendrá 4 enlaces de red y un par de conexiones adicionales. En cambio, un switch puede tener 4, puede tener 8 puertos, puede tener 16, puede tener 24, algunos tienen 32, 48, he visto hasta de 72 puertos. Eh, imagino que hay de más, sin embargo, eso es el límite hasta donde yo he manipulado, 72 puertos, 69 puertos por ahí. Entonces, ese es el nivel de equipo switch que yo he manipulado. Um, Luego tenemos firewall. Hay que diferenciar, hay firewall software y hay firewall hardware. En este caso solo voy a hacer mención del firewall hardware y voy a dejar el firewall software porque estamos hablando de equipamiento de red y el firewall es un dispositivo que se encarga de aplicar ciertas reglas de navegación filtrado en las redes que ya hemos definido con anticipación, permite y deniega el acceso a ciertos puertos y protocolos. Por ejemplo, puede bloquear el puerto 3306 si es que así se configuró el servicio de MySQL, puede evitar el acceso a Facebook, puede evitar el acceso a VPNs, puede evitar el acceso a YouTube, a Netflix, a sitios porno, etcétera, etcétera. Luego tenemos un sniffer. El sniffer permite analizar las tramas de red buscando anomalías, intromisiones inapropiadas y agujeros de seguridad. Los sniffer también hay sniffer software y hardware. Por ejemplo, el software, ustedes vieron el Wireshark el ciclo pasado, lo tuvieron que haber visto en el laboratorio para hacer un análisis de redes. Sin embargo, a menos que ustedes tuvieran varias computadoras conectadas y dispositivos conectados a su red y hubiesen hecho un análisis por protocolo, que es lo que se acostumbra a hacer, un análisis por protocolo, um, pues iba a ser complicado por lo de la pandemia. No tenemos acceso a un laboratorio en donde podamos interactuar con las prácticas de forma diferente. El sniffer es complicado porque es complejo porque me puede significar una ventaja, es decir, yo veo cómo se está comportando la red, pero también me pueden poner un sniffer en mi red y saber cómo se comporta, interceptar contraseñas. De hecho, esa es una de las prácticas que se hace con el Wireshark, con el protocolo HTTP, que no es seguro. Usted coloca su contraseña y como el contenido por HTTP no va cifrado, el HTTP lo que hace es cifrar el contenido que circula por nuestra red. Entonces, si usted tiene un HTTP, si envía comunicaciones a través de HTTP, pues resulta de que se pueden ser interceptadas y pueden robarle sus usuarios. Por eso, cuando vean un sitio HTTP, no coloquen las credenciales. Es muy usual de que, por ejemplo, es tan sencillo, pero tan sencillo. De hecho,
A ver, veámoslo de esta forma. Entren a Facebook, le dan clic derecho a la página y le dan descargar y le va a descargar exactamente el cómo se ve Facebook en ese momento, la página de Facebook. Ok, pues modifica, monta ese programita, esa paginita que usted acaba de descargar en un servidor, pone un formulario y que se envíen en lugar de HTTPS con HTTP, le envía el link de su servidor a donde tiene alojado esa paginita que descargó. Es decir, para que no esté haciendo usted poquito a poquito la página de Facebook y cómo coloco el mismo color de Facebook. No, ya la puede descargar de una. Y descargue el login, por ejemplo, y va a ver exactamente la página. Y le envía a sus amigos mira, aquí hay un video donde salís de manera comprometedora o está borracho o borracha. Y cuando el usuario le dé clic en su preocupación, porque a lo mejor tiene sus nudes o haya hecho algo por ahí que lo tenga en su mente, y todos hacemos en algún momento alguna locura de jóvenes, entonces, y algunos de viejos. Entonces, juega con la mente del usuario. El usuario le dice ahí en el mensajito, mira, inicia sesión. Y el usuario en su preocupación pone el usuario y pone la contraseña, y en lugar de en lugar de loguearse con Facebook, pues nada, se logueó y le regaló la contraseña. Envían algún video por ahí y ya, y el usuario ni se va a dar cuenta que le robó la contraseña. Algunos lo que hacen es, con esa contraseña se puede hacer mucho. Número uno, pues ya tiene el control del Facebook. Número dos, hay personas que utilizan la misma contraseña para correos y para un montón de cosas. Si tiene la contraseña de su correo, oye, puede hacer compras en línea, puede tomar control y puede incluso llegar a suplantar la identidad de esa persona y poder robar información. Y muchas personas se encargan de hacer eso, viven de eso, y muchas personas viven bien de hacer eso. Sin embargo, no es correcto, no es ético. Solo les acabo de decir algo tan fácil que con el conocimiento que ustedes ya tienen y con ingeniería social se puede hacer. Entonces, eh, en la red nosotros tenemos que pensar como los malos, es decir, tenemos que ponernos en el lugar de los malos y saber qué es lo que harían los malos y protegernos de esa forma. Bien, volviendo a la presentación, tenemos los access point, que es un punto de publicación y acceso mediante conexiones wireless. Es lo que conocemos nosotros como, o lo que nosotros llamamos antena. Sin embargo, no todos, el concepto de antena es muy diferente a access point. Sin embargo, nosotros lo conocemos así, como antena. Es un punto de acceso. Luego tenemos un rack, esto es bien importante. El rack es un armario metálico donde van fijados los servidores, los routers, switches y pacheras. Su principal función es permitirnos organizar el espacio y establecer una línea de enfriamiento y conexión ordenada. ¿Qué es un rack? Un rack es básicamente un gabinete, un armario, un ropero en donde yo meto los equipos de red. Ya vienen con medidas estándares y yo los puedo empotrar, los puedo atornillar por si es que hay algún terremoto o algo por el estilo, no se caen, no les llega humedad porque quedan detenidos, suspendidos en el aire. Eh, ¿Qué otra cosa? Puedo ordenar los cables, es decir, tiene todo un escenario para poder ordenar cables, por aquí los de un color, por allá los de otro color, hoyitos para meterlos por aquí, que no se vea el desorden, cómo agruparlos, cómo empotrar los servidores, aparte que nos brinda un poder de organización, también un poder adicional en nuestra seguridad física. Algunos de ellos, dependiendo de dónde se compren, ya traen ventiladores adicionales, ya traen inclusive enfriamiento diferente a ventilación. Ya traen puertas con contraseñas electrónicas, donde algunos con huellas, otros con llaves, eh, llaves comunes y corrientes, con candados adicionales. Entonces, nos sirve solo por organizar. Y luego tenemos la pachera, que nos permite ordenar las conexiones entre los racks, porque pueden haber varios racks a la par, los switches y los routers. Debemos de tener en cuenta que al igual que los racks, son elementos que pertenecen al medio y no actúan nunca como emisor o receptor. No es un dispositivo, un equipo en donde se manejan las conexiones, pero sí un equipo que nos sirve para organizar. Continuando,
Vamos a ver dentro de los servidores, lo cual es muy importante ahorita. Ok, ya vimos cuáles son los elementos que tiene una red. Ya vimos más o menos para cómo funcionan. Eh, Dentro de la introducción a los servidores tenemos que ver los tipos de cloud computing y tenemos una nube pública. Un servicio de nube pública, cualquiera podría decir, no, la nube pública es gratis porque cualquiera puede ingresar ahí. Hay que empaparse un poquito del contenido y saber cómo es que va la cosa para poder dar para tener una idea clara y poder distinguir entre cada uno de los tipos de cloud computing. Entonces, un servicio de nube pública es cuando el proveedor proporciona sus recursos de forma abierta a todas las entidades que lo deseen, desde particulares a grandes corporaciones. Este tipo de servicios son los que ofrecen, por ejemplo, Amazon, el Azure de Microsoft o Google Engine. También tenemos la nube privada, que es la contrapuesta de la nube pública, y en la otra parte de la balanza se encuentra el CUD privado, que es cuando el proveedor realiza la implementación y administración del sistema para la entidad que forma parte de ella. Las entidades que optan por este tipo de sistemas son aquellas que tienen un alto nivel de complejidad y necesitan centralizar los recursos, como pueden ser grandes corporaciones o administraciones públicas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Usted perfectamente puede trabajar con una nube pública, ya me da los recursos de forma abierta, por ejemplo Azure, yo pago por utilizar el Azure de Microsoft y pues nada, ya tengo los servidores, ya tengo cómo administrar mi red desde ahí, aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando hago una nube privada, por ejemplo, si voy a Azure, lo que tengo que hacer es pagarle a Microsoft y yo accedo desde mi computadora a los servidores de Azure a saber dónde están. No sé, ni me interesan. Seguramente deben de tener un número de servidores espejo, es decir, si se arruina un servidor, pues la información está en otro. Pero yo no sé, solo estoy pagando y estoy ingresando desde mi equipo. Y la nube privada, pues aquí nosotros debemos de hacer la implementación de nuestros servidores. Yo debo de comprar los servidores físicos, debo instalar el sistema operativo, debo poner a funcionar con mis IP públicas todos los servicios que pienso prestar. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre una IP pública y una IP privada. Eh, Porque se los expliqué el ciclo pasado, entonces ya saben cómo funciona y pues ya pueden tener una idea de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, yo compro los equipos, yo tengo que enfriarlos, yo tengo que darles mantenimiento, yo tengo que responder a cuando se queden desfasados, que los equipos andan por ahí con suerte 5 años, si no es que para menos. Tengo que ver toda la escalabilidad horizontal y vertical que le debo de hacer al equipo. Y pues toda la implementación depende de mí, los niveles de seguridad dependen de mí, a diferencia, por ejemplo, cuando yo compro el Azure, que ya ellos me dan niveles de seguridad, me dicen, mire, su información está segura, su información, los inicios de sesión son seguros, los canales de comunicación igual, y pues me venden toda una serie de cobertura hacia mi empresa, diferente de cuando yo tengo una nube privada. Luego tengo una nube híbrida en donde tengo la combinación de las dos. Muchas empresas, esa es la más popular, de hecho, es decir, algunas empresas dicen, ok, yo tengo eh, Azure contratado, pero hay cuestiones de que no se las puedo dar a Azure eh, porque, pongamos este ejemplo. Hace algún tiempo, será un par de semanas atrás, hubo una noticia eh, la vi en los principales medios, en DW, en CNN, en la BBC, en donde decían de que la NASA como que iba a desclasificar um, y iba a desclasificar lo de los objetos voladores no identificados. Lo venden como los ovnis. Entonces la gente piensa, ay, va a decirlo de los extraterrestres. No, un ovni es un objeto que no se identificó qué era. A lo mejor podría ser un pájaro grandote, podría ser un dron que no se identificó, qué sé yo, drones cuando comenzaron a hacerse, en fin. Entonces, ¿ustedes creen que entidades como por ejemplo la NASA va a confiar en
en una nube privada, por ejemplo, le va a confiar no sé, qué se me ocurre, a los de Amazon su información, si es información importante y clasificada, a lo mejor, no sé, no sé, ni algo que vaya, que trascienda en mi vida, si es que existen los extraterrestres o no. Sin embargo, es información valiosa para ellos, entonces no la van a confiar en una nube, a lo mejor tienen una nube híbrida o una privada en donde guardan sus documentos ellos. O hace muy poco, recuerdan, bueno, no fue hace poco, fue hace algún tiempo cuando ganó la elección Donald Trump, que dijeron de que habían vendido información de usuarios de redes sociales a Rusia y que habían centralizado, bueno, no centralizado, habían dirigido la publicidad mejor por ese robo que había. La otra cosa es como, por ejemplo, es extraño porque no me interesa cuestiones políticas, he de aclarar, pero hace poco, esto sí hace muy poco, algunas semanas, le cerraron las cuentas de Twitter, de Facebook a Donald Trump porque dizque por incitador. Sí, creo que hubiese sido para otro bando, hubiese sido callar la libre expresión. Igual, lo que trato de decir es de que pues hay gobiernos con los que no se llevan estas grandes empresas y ¿qué me garantiza, por ejemplo, de que el dueño de Facebook no vaya a espiar la información si es dueño de alguna nube pública? Pues eso va a causar aquella desconfianza y no lo voy a hacer porque no confío en esa red y en esa nube, en ese servidor y pues como no confío, mejor hago una nube privada. Entonces, cada quien, dependiendo de la información que almacene, por más que ellos dicen que son transparentes, pero ya saben cómo funcionan este tipo de poderes políticos o poderes sociales o como quieran llamarlos estas personas multimillonarias. Entonces es complicado. Por eso es de que se tiene una nube híbrida o privada a veces. Continúo. Luego vamos a ver algunas modalidades de servicio y de cloud computing. Por ejemplo, tenemos el software como servicio. Este modelo de distribución de software es donde una empresa sirve el mantenimiento, el soporte y la operación que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio. El cliente usará el sistema alojado por esa empresa, la cual mantendrá la información del cliente en sus sistemas y proveerá los recursos necesarios para explorar esa información. Ejemplos son Salesforce, Basecamp, y el ejemplo del software como servicio es antes muchas empresas, bueno, antes de eso, un poquito de introducción. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los software que están desarrollados en El Salvador todavía se están desarrollados con Fox? Visual Fox Pro. Es bastante inestable. Las tablas se corrompen muy fácil. Ustedes imagino que no sé si estarán por bases de datos uno o 2, de manera que ya más o menos deben de entender lo que les hablo. Y pues la mayoría de sistemas están hechos con ese lenguaje. Hay con otros lenguajes, claro que sí, pero en una menor cantidad. Y pues antes se tardaban mucho las empresas en comprar un software que andaba por los $3,000 y si querían adicionar módulos tenían que pagar más, el mantenimiento, el cambio, etcétera, etcétera. Tenían que o comprar el software o ellos pagar a sus desarrolladores independientes. ¿Qué es lo que hacen ahora? Algunos tipos listos que hace algunos años tuvieron una idea de negocio, comenzaron a desarrollar estos sistemas, por ejemplo, un sistema de facturación, un sistema de control de granjas, un sistema de inventario, un sistema de control de contabilidad. Y ahora se venden en línea. Mira, págame $100 y utilízalo vos un año. Al otro año lo puedes utilizar si vos querés. Si no lo querés, yo te doy tu base de datos en MySQL o te la doy en Excel, como vos la querás. Entonces, ya no tenés que comprar los $3,000, $4,000 que te costaba el módulo, ni tampoco tenés que pagar porque te lo hagan. Yo te doy el software, ¿sí? Te garantizo que nunca te va a dar falla.
Si te da falla, yo te lo reparo y no me tenés que pagar más de los $100 que ya me pagas al año. Entonces, algo así funciona el software como servicio y muchas empresas están optando por este lado. Luego tenemos una infraestructura como servicio, IaaS. Este modelo de distribución de infraestructura de computación como servicio normalmente mediante una plataforma de virtualización. ¿Qué es lo que hace la plataforma? La plataforma de virtualización es un VPS, un servidor privado virtual. Es como tener un VirtualBox, pero sin haberlo instalado y la máquina está funcionando no sé dónde. Lo que hago es que me dan unas credenciales y yo a través de un cliente PuTTY o Kitty, que así se llaman, tienen unos nombres medio raritos, así medio, no sé cómo decirlo, raritos. Entonces el Kitty y el PuTTY a través de un cliente yo me conecto un determinado puerto SSH al servidor y pues nada, ya veo a través de la conexión una pantallita en donde realmente estoy viendo un sistema operativo que no sé dónde está. No sé dónde está guardado. Yo compro la memoria RAM, yo compro el disco, el sistema operativo que se va a usar y de ahí estoy poniendo a funcionar todo y de ahí están accediendo a mis aplicaciones. Entonces realmente lo que estoy comprando es la infraestructura. Continúo. Luego tenemos la plataforma como servicio PaaS, aunque suele identificarse como una evolución del SaaS, es más bien un modelo en el que se ofrece todo lo necesario para soportar todito el ciclo de vida completo de construcción y puesta en marcha de las aplicaciones. Otra característica es que no hay descarga de software para instalar en los equipos de los desarrolladores, es decir, todo está funcionando en línea, todo funciona desde ahí. Yo hago todo el desarrollo de aplicaciones de ahí, toda la implementación desde ahí, pues no tengo que hacer nada directamente en mis equipos. Continúo con la presentación. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, háganla o cualquier información adicional que ustedes consideren agregar. Los servidores en una red corporativa. ¿Qué son los servidores? Pues un servidor puede encontrarse en un típico local que ofrece el uso de computadoras a sus clientes, es decir, en un ciber. Sí, alguna vez, yo creo que sí, ustedes todavía hicieron uso de los ciber. Eh, Cuando tenían un control de, de tiempo y usted iba donde estaba un fulano ahí con audífonos y con su mouse, así, una rata de laboratorio, así, toda con lentes, un nerd y toda la cosa, eh, en su computadora y él le decía, ay, ponémela uno. Y usted ya llegaba y se sentaba y de repente ¡pum! Ya se le desbloqueaba y ya comenzaba a correr un relojito ahí con el tiempo. Y cuando se le terminaba la hora, ¡pum! Se le bloqueaba la computadora y usted media de la descarga de la canción. Y yo, hey, poneme otra hora. Y la computadora que estaba usando era el servidor, era que tenía el control de poder bloquear, visualizar lo que usted estaba viendo en ese momento. Entonces, un servidor no necesariamente va a ser un equipo con características demoníacas. No, no, no. Es el equipo que controla y que me sirve para poder brindar respuesta a mis clientes. Llámese clientes a dispositivos conectados. Entonces, la máquina que tiene un cajero da un servicio, es un servidor, el encargado de habilitar o deshabilitar una PC para que pueda ser usada para navegar o para jugar. Por ejemplo, cuando usted va a una ferretería, ¿qué se me ocurre? O a una farmacia, la farmacia San Roque, la Yunta, todo ese tipo de servicios. El servidor es una computadora que está por ahí, debajo de algún lugar, o en el mejor de los casos en un cuarto con un subventilador o con un aire acondicionado, con suerte. Y es un equipo que con mucha suerte tiene un poquito más de prestaciones, tiene a lo mejor 8 de RAM y está bien porque no es un montón de clientes los que están conectados y tampoco no es algo que demande demasiado. Sin embargo, los servidores deberían de tener mayor capacidad, mucha mayor capacidad de los equipos de escritorio normales y pues va a depender de la carga que le vayamos a dar a ese servidor y qué es lo que me va a dar, si va a ser de base de datos, si va a ser servidor web, si va a ser servidor de antivirus, de actualizaciones, de seguridad, de correo, qué sé yo. Entonces tengo que balancear la carga. Hay formas para medir la carga que nosotros vamos a verlas cuando veamos el servidor de actualización. Estamos hablando dentro de unas 6, 7 clases.
Entonces, los servidores son equipos informáticos que brindan un servicio en la red, dan información a otros servidores y a los usuarios. Son equipos que tienen mayores prestaciones y dimensiones de un equipo de escritorio. Lastimosamente, chavos, nosotros no vamos a poder ver uno físicamente cuando estamos en la universidad. Pues yo busco la forma para llevar un servidor, mostrárselos, abrirlo, que lo veamos, que lo conozcamos y vemos cómo es 4 veces más grande que un equipo convencional de escritorio. Y hay algunas que son también chiquititas, las computadoras de escritorio convencionales. Sin embargo, estamos hablando ¿de cuánto? De medio metro por 40 centímetros de ancho, por igual medio metro de profundidad. Entonces son equipos bastante más grandes. Aquí vamos a ver una diferencia entre un servidor y una PC convencional. Vean, es una PC muy convencional, ni siquiera es un Core i3, un Core i5, es un Intel Core Duo, ¿sí? Que puede tener hasta 12 megas de caché. Si lo comparamos con un servidor muy viejito, ¿sí? Un servidor muy viejito, un PowerEdge R910, y desde aquí les anticipo que al final de la clase hay una tarea en donde ustedes van a tener que ir a investigar características, precios de servidores y demás. Entonces veamos, ese es un Intel Core Duo, este es un 8-core, ojo, un 8-core, ni siquiera es un Core i7, sí, es un 8-core, hasta 24 megas de caché, y repito, es un servidor viejito, bastante viejito. Luego tenemos una PC de escritorio, hasta 300 gigas con SATA, y el servidor hasta 9 teras con SSD. Luego, por ejemplo, la memoria RAM, este puede tener hasta 1 tera de memoria RAM. Este hasta 16 gigas, y vean que ya es bastante, 16 gigas en una PC. Igual la tarjeta gráfica, ya 512 es suficiente para una PC convencional. Sin embargo, esta tiene una G200. Continúo. Ahora que vimos bien algunas diferencias básicas entre un servidor y una computadora común, podemos realizar un análisis en detalle de cómo es un servidor por dentro y qué partes de su hardware son las más importantes. Todas son importantes, unas más que otras. Y pues aquí está una imagen donde vamos a entender un poco más a cabalidad. Veamos, esto es muy importante, el ítem 1. El ítem 1 es la refrigeración. De hecho, les anticipo que un servidor convencional para que inicie se tarda ahí por la media hora, inclusive algunos 40 minutos. Dado si su servidor tiene que iniciar súper rápido, no siempre. Lo que pasa es que muchas veces hacen unos ruidos bastante fuertes porque hace una calibración de temperatura y calibra todos los módulos del servidor antes de poder iniciar. Entonces, el sistema de refrigeración no es como estas computadoras que nosotros tenemos de escritorio, en donde tiene un ventilador la fuente, y si es que nosotros somos atentos y nos preocupamos por el calentamiento de nuestro equipo, le ponemos un ventilador, que si no andamos listos lo ponemos al revés, y en lugar de sacar, mete más el aire caliente. Entonces, estos tienen un sistema de varios disipadores, aparte de que tiene varios disipadores con una gran capacidad para absorber el exceso de temperatura. Tienes varios ventiladores y algunos de ellos ya vienen con un tipo de refrigeración diferente al de ventilación. Tenemos que ver el sistema, qué tipo de sistema de refrigeración trae antes de comprar un servidor. Luego tenemos los HDs. Este es el espacio reservado para los discos rígidos. Estos pueden sacar y volverse a colocar en un servidor encendido sin que haya pérdida de datos. Se reconstruye el disco nuevo y sigue funcionando. Este se conoce como un arreglo RAID. Resulta que a los servidores usted les puede cambiar las cosas en caliente. ¿Qué significa que sea en caliente? Significa que el servidor está funcionando y usted puede sacar una RAM y tranquilo le va a seguir funcionando. Usted le puede adicionar una RAM y tranquilo que va a seguir funcionando. ¿Y por qué? Hey, porque un servidor no se puede reiniciar. Si ya les dije que más o menos tarda unos 30 a 40 minutos para iniciarse, no es para instalar un sistema operativo en un servidor no es tan sencillo como instalarle un sistema operativo a una computadora que usted botó la memoria, la metió y ahí se va, pues solo activa cuando está encendiendo el F9 varias veces y ya le dice que de dónde quiere arrancar. Los servidores son diferentes. Entonces, los HD son el espacio para los discos. En los servidores se trabajan con arreglos CLD o arreglos RAID. Por ejemplo, en un arreglo RAID usted puede tener un arreglo de 4 discos. Están los 4 discos. Los discos están en la parte de afuera
del equipo. Es decir, están como si fuesen, no sé cómo decirlo, como si fueran puertos USB. Entonces, están los espacios para meter los discos, no son demasiado grandes los espacios. Y pues, por ejemplo, tiene un arreglo RAID de 4 discos. ¿Qué significa que tengo un arreglo RAID de 4 discos? Por ejemplo, yo ahorita quiero analizar mi información, quiero sacar la información de mi computadora. ¿Qué es lo que hago? Tranquilo, agarro ese disco, aprieto o presiono algunas pestañitas que tiene por ahí y lo saco. Y la información ahí queda almacenándose en los otros 3 discos del arreglo RAID de 1 tera, por ejemplo. Analizo toda la información del disco que acabo de sacar y luego ¡pum! Lo vuelvo a meter. Y cuando meto la información, comienza a sincronizarse la información de manera que en los 4 discos de mi arreglo RAID tengo exactamente lo mismo. Entonces, eso me sirve para análisis de datos, para redundancia de datos, para análisis de datos y demás. Así funcionan los servidores. Tenemos que ver para cuántos arreglos trae el servidor. Las computadoras convencionales, las de escritorio, traen para 3 discos máximo. Pues trae para 3 o 4 arreglos de discos, o incluso más, dependiendo de las capacidades del servidor. Luego tenemos que ver las fuentes. Y en ese lugar se ubican las fuentes de energía, no tenemos una sola. Entonces, en este sentido, las fuentes de energía ah, son muy importantes porque no traen una sola, son bastante grandes y caras. Pocas veces se encuentran en el país. De hecho, a mí me ha tocado gestionar cuando a servidores se les han dañado las fuentes y pues hay que mandarlas a traer a Panamá, o lastimosamente en el país no tenemos producción de algunos equipos de tecnología. De la mayoría no hay producción directa en El Salvador, no ensamblamos aquí en El Salvador. Entonces se hace complicado con estas partes. Entonces las fuentes no son fuentes convencionales, son fuentes muy grandes que si se arruina una fuente, pues tiene una o dos o más de respaldo. Es muy importante saber la fuente que trae porque, por ejemplo, no sé si les comentaba el ciclo pasado, en algún momento me tocó revisar un equipo. El equipo era con capacidades bastante amplias, sin embargo no tenía para servidor y después de un término se apagaba después de un determinado tiempo. Y era el equipo de un doctor que hacía o que hace prótesis. Entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Y pues me di cuenta que había tarjeta gráfica, que había discos adicionales, que había RAM adicional, que había expansiones para más comunicaciones. Entonces me di cuenta, lo que sucede es de que las fuentes vienen por un consumo de potencia. Las más comunes son de 230 watts y 530 watts también. Entonces, un disco duro gasta un número de potencias. Otro disco duro, otro número de potencias. Si yo tengo 2 discos duros, tengo que saber, este disco duro, por ejemplo, gasta 20 W, este 10 W, y ahí voy haciendo la cuenta, tantas memoria RAM, la placa con tantas conexiones, y pues resulta que en ese caso, en este ejemplo que yo les estaba poniendo, pues la fuente no era suficiente. Lo que se hizo es comprar una fuente con capacidades diferentes, que tuviese más potencia para poder levantar los dispositivos que estaban conectados adicionales al equipo. Entonces las fuentes son muy importantes en un servidor. Luego las placas y el micro, y es la ubicación de la memoria RAM, la CPU y las placas de expansión. Las placas de expansión, tarjetas gráficas, las placas de expansión, tarjetas PCI Express, salidas adicionales de video, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a las placas de expansión, son muy importantes porque, por ejemplo, de por sí los servidores ya traen hasta cuatro puntos de red, 4 conectores RJ45. O sea, usted ya tiene 4 tarjetas de red diferentes, ¿sí? Por si quiere conectar 4 redes diferentes al mismo servidor o quiere conectarlo de formas diferentes. Incluso puede agregarle más puertos de red con tarjetas de expansión o más salidas de video con tarjetas de expansión. En cuanto a la unidad de procesamiento, no puede llegar un procesador, puede agregar 2, 3, 4, 5 procesadores mayores que un i7 o que un i9, pues, con esas capacidades. Las capacidades de servidor son diferentes. Igual las RAM, es decir, en la RAM, las computadoras de escritorio traerán 2, 3 slots para conectar las memorias RAM. Pues este trae 8, 16.
24 espacios para memoria RAM y en cada uno le aguanta 32. Imagínense, ¿qué se me ocurre? 8 espacios por 32. 8 espacios son ¿cuánto? 8 por 3, 250 gigas de memoria RAM. Y pues para algunos equipos, imaginémonos un equipo servidor que controle ¿qué tiendas son grandes aquí? Los Maxi Despensa, por ejemplo, en donde todos se conecten a un servidor que responda a todas las peticiones del montón de cajas de todos los Maxi Despensa aquí en El Salvador, no sé cuántas ollas, de todos los super selectos, ¿sí? O imaginémonos que por reiniciar un servidor, una entidad de esas se quedan 40 minutos sin sistema. ¿Cómo hace para cobrar? ¿Cuánta pérdida significa para un hombre de esos, para un empresario de esos, perder esa cantidad en ventas? Entonces es muy delicado. Continúo. Cualquier pregunta, por favor, háganla. Luego vamos a ver los tipos de servidores y esta categoría podemos ver servidores virtuales y también podemos ver servidores físicos, pero según sus capacidades, fabricantes y servicios prestados. Sin embargo, por los servicios prestados, estos pueden clasificarse como servidores de impresión, en donde tienen conectadas varias impresoras de red y administran las colas de impresión según la petición de sus clientes. Aquí en el país no es muy común, pero por ejemplo hay edificios muy grandes en donde hay muchos usuarios. Imagínense por piso, ¿qué se me ocurre? Por piso unos 500 trabajadores. No vamos a tener los 500 trabajadores con impresoras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un departamento de impresión. Por ejemplo, el quinto piso va a ser ocupado para impresión. Yo como usuario mando a imprimir mi documento al servidor de impresión y a las 10 de la mañana pasa un mensajero dejándome lo que yo mandé imprimir y en la tarde a las 4 de la tarde. Si yo quiero me imagino que los gerentes, jefes de unidad, pues ellos inmediatamente se los van a dejar. Y eso es para manejar las grandes cantidades de impresiones. Estoy hablando de 1000 usuarios por piso y cuántos pisos puede tener un edificio de eso que se dedica para negocios. Entonces, es así como se manejan las impresiones. Luego tenemos servidor web, en donde, por ejemplo, se alojan las páginas web, sistemas web, aplicaciones, etcétera, etcétera. También tenemos servidores de bases de datos, que estos dan la posibilidad de manejar grandes cantidades de datos y generar la información y guardarlas de forma segura, almacenarlos de forma segura. También tenemos servidores de correo electrónico. Nosotros vamos a configurar un servidor de correo electrónico con un nombre de dominio que nosotros escojamos. Estos son capaces de administrar todos los correos de la empresa. También trabajan con un storage debido a la gran cantidad de datos que se manejan. Es decir, imagínense, creo que, por ejemplo, en Gmail serán 10 GB, no, como 2 gigas creo que son de información lo que usted puede tener en el correo. No sé cuánto, pero por ahí anda. Y pues nosotros a la hora de configurar el servidor de correo vamos a configurar lo que se llama cuotas y en las cuotas vamos a poder establecer cuánto es lo máximo que un usuario puede enviar al correo electrónico. Luego tenemos servidores de directorio, servidores de comunicaciones, servidores de archivos. Ahí está la definición de cada cual, pero creo que en estos queda claro para qué se utiliza cada cual. Tenemos servidores de seguridad. Se dedican a escanear la red en busca de virus, máquinas desactualizadas, y esto es muy importante, máquinas desactualizadas. Imaginémonos que tenemos una empresa en donde hay fácil 1000 computadoras, 1000 empleados, y pues nada, utilizamos sistemas operativos Windows y ¡pa! Le cayó una actualización. Ya saben que no se quitan las actualizaciones de Microsoft por más que usted haga. Imaginémonos que todos tenemos, o la mayoría de usuarios tenemos Windows 10, cayó una actualización y todas comienzan a descargar actualizaciones. Olvídense, me va a acabar el ancho de banda con 20 computadoras que estén descargando 3, 4 gigas, todas al mismo tiempo, me va a consumir el ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un servidor de actualizaciones. Nosotros lo vamos a configurar con el Windows Server. ¿Qué hace un servidor de actualizaciones? Dice, ok, tengo 900 computadoras con Windows 10, 50 con Windows 7,
y 50 con Windows XP todavía. Porque se utilizan para qué, para programación de PLC, para lo que sea. Entonces, hey, salió una actualización para Windows 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? El servidor la descarga, una sola descarga, y él envía esas actualizaciones en la hora que yo configure, podría ser después de las 12 de la noche, y todavía no las envía a través de internet, las envía a través de LAN, así no sobrecarga el ancho de banda, ¿sí? Las envía a través de la LAN, que no hay ningún problema. Tenemos servidores proxy, servidor de servidores virtuales. Por ejemplo, tenemos un servidor con, ¿qué se me ocurre? 32 GB de memoria RAM. Y usted tiene un servicio y diga, pero los 32 GB no me la consume, está demasiado sobrado este servidor, necesito comprar otro. Pero necesito comprar otro de 16 GB, por ejemplo. No, hombre, tranquilo. Se tiene, virtualice uno y comparta los recursos, ¿sí? Comparta los recursos. Microsoft Windows Server, perdón, tiene Hyper-V que sirve para virtualizar y usted compra una licencia de un Windows Server y eso le da derecho, si no me equivoco, a 2 servidores virtuales con la misma licencia. Es decir, es como al tener 3 equipos, un físico y 2 virtualizados, por ejemplo, es como que tenga 3 servidores. Entonces, por una sola licencia le da la capacidad. Ya vamos a ver eso, vamos a ver porque constantemente actualizan esos datos. Lo vamos a ver creo que en la próxima clase. ¿Cuánto cuesta un Windows Server? Que es el primer sistema operativo servidor que vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas máquinas puedo virtualizar? Su versión estándar, su versión data center, R2, etcétera, etcétera. Continúo. Los servidores, por sus diferencias físicas de tamaño y de diseño, también se dividen en raqueables. Este es otro tipo de clasificación de servidores. Hay raqueables de tipo Tower y de tipo Blaze. Los raqueables, pues más o menos en la jerga algunos se lo imaginan. Son aquellos que podemos colocar dentro de un rack, dentro de un armario. Suelen ser delgados como una laptop de grandes dimensiones. Los servidores Tower son los más típicos, son más parecidos a una PC, así dice que se colocan verticalmente. Por último, los Blaze son equipos grandes que permiten cambiar o agregar hardware de forma caliente y esto mientras el servidor está activo. De manera entonces que hay, por la forma, uno se pone paradito, el otro se pone de ladito y el otro se puede empotrar. Esos son los tipos de servidores por sus diferencias físicas de tamaño y de diseño. Vamos a hacer una introducción al Windows Server 2016. Las versiones el sistema operativo Windows Server es muy diferente a un Windows 10, es decir, no vamos a utilizar un Windows 10 como servidor, muchos sí lo hacen. Vamos a utilizar un sistema operativo especializado. Y pues hay versiones 2002, 2008, 2012, 2016 y 2019. ¿Se puede utilizar ya la 2019? Sí, sin embargo, voy a utilizar la 2016 porque tiene mayor cantidad de documentación, se ha generado mayor cantidad de documentación, hay mayor cantidad de videos, más tutoriales, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer una comparación entre el Windows Server 2012, que también se puede utilizar, y el Windows Server 2016. Es muy importante tener algunas características porque si me preguntan en la empresa, mira, ¿y qué usamos? ¿Windows Server 2012 o Windows Server 2016? Y ustedes podrían decir, no, eso no me lo preguntan. Claro que sí. A mí me tocó decidir qué sistema operativo se iba a poder instalar, de cuáles teníamos licencias, cómo íbamos a hacer con el licenciamiento. Entonces, imaginémonos la comparativa de versiones estándar y data center. Repito, la próxima clase que ya instalemos el sistema operativo, que ya comencemos a interactuar con él, pues vamos a ver el precio, la diferencia entre las versiones estándar y data center, por qué estándar, por qué data center, y pues vamos a conocer qué sistema operativo debería yo adquirir dependiendo de las capacidades o dependiendo de las necesidades más bien de mi empresa. Por ejemplo, en Windows Server 2012 yo podía tener 4 terabytes por servidor físico, no podía tener más. Y en Windows Server puedo tener hasta 24 terabytes por servidor físico. Luego procesadores lógicos, podía tener con el 2012 320
512 con el Windows 2016, el Windows Server. La memoria de una máquina virtual podía llegar hasta 1 tera por máquina virtual, y en el Windows Server 2016 hasta 12 teras por máquina virtual. El número de procesadores virtuales por máquina virtual hasta 64 procesadores por máquina virtual. Es decir, yo tengo, por ejemplo, en mi servidor 100 procesadores, pues no le puedo dar los 100 procesadores para que los virtualice porque solo aguanta 64. Pero en 2016 ya aguanta hasta 240 procesadores virtuales por máquina virtual. Hacia finales del ciclo vamos a hacer una instalación, vamos a hacer grupos de trabajo, vamos a hacer una instalación en equipos físicos, vamos a virtualizar en equipos físicos, y ahí vamos a ver cómo se comporta lo de los procesadores y demás. Los grupos los vamos a armar más adelante, tranquilos. Y aquí hay algunas comparaciones entre seguridad, por ejemplo, el máquinas virtuales blindadas, el Device Guard, el Windows Defender, qué sistema operativo desde el Windows 8 hasta el Windows Server 2016, desde el Windows Server 2008 hasta el 2016. Y ahí podemos ver quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen. Aquí hay algunas comparaciones de seguridad. Ustedes tienen, la clase ya está en el aula virtual, pueden descargarla perfectamente, pueden realizar, de hecho les anticipo desde ya, en la tarea van a tener que ver qué es cada una de estos aspectos de seguridad. Aquí hay algunos aspectos de datos definidos por el software en cuanto al proceso. Aquí hay el software definido por la red. Aquí hay algunas cuestiones de almacenamiento. Aquí hay, por ejemplo, para plataforma de aplicaciones que están preparadas para la nube. Y aquí está la tarea. Ojo, de forma individual van a realizar un informe sobre equipamiento de red, ya los equipos que nosotros ya vimos. Quiero que listen características, marcas y precios de los equipos de router, switches, sniffer, firewall, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el ciclo pasado, por ejemplo, Palo Alto es uno de los productores, fabricantes de dispositivos firewall físicos. Fortinet es otro fuerte del mercado. Y pues lo que quiero es que ustedes vayan a ver, vayan a buscar, pero no vayan a Google y en el primer búsqueda que hagan router y le den clic ahí. No, quiero que vayan a la página del fabricante. Quiero que si es posible lo coticen como que si ustedes lo vayan a comprar. Entonces quiero que listen marcas, características, precios de los equipos, 2 como mínimo por cada equipo, por ejemplo, 2 routers. ¿Qué quiero que vayan a ver? ¿Qué velocidad del router permiten los puertos? ¿Cuántos puertos? ¿Cuáles son las características de ese router? ¿Cuáles son las características del switch? ¿Qué marcas? ¿Cuántos puertos? ¿Velocidades de los puertos? ¿Características? ¿Cuánto vale? Y les pido 2 por cada uno. Lo ideal fuera que consultaran en la página del fabricante, que pidan las cotizaciones a empresas que se dediquen a distribución de este tipo de equipos en El Salvador, y a estas instancias o este tipo de tareas para que ustedes consulten qué empresas venden de esto en El Salvador, dónde puedo preguntar yo por los precios, ¿sí? Porque ustedes ya deberían de conocer empresas que desarrollen software en El Salvador, empresas que desarrollen tecnología, que implementen tecnología, que vendan este tipo de tecnología, ¿sí? Entonces ustedes ya deberían de conocer esto y para eso es esta tarea. Entonces, además de eso, van a realizar un informe sobre servidores. Ojo, ya no con equipos de red, sino que como servidores. Van a listar las características, cuántos de RAM, cuántos slots tienes para la RAM, cuántos espacios tiene para el disco duro, cómo es el sistema de enfriamiento, cuántos procesadores le puedo meter, qué marca es, cuánto vale el equipo. En parte aprenden, en parte ven y aprenden sobre la distribución y los precios.
Y pues de alguna manera esto les sirve como experiencia para el futuro de su carrera. ¿Qué otra cosa? Veamos, déjenme ver algo. Ahorita estamos en reunión 31 participantes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar al azar 10 personas y le voy a preguntar, por ejemplo, comparta su pantalla y muéstreme los servidores que encontró. Y me muestra uno, ok, cuénteme, ¿cuáles son las características de ese servidor? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos espacios tiene para disco? ¿Cómo es el sistema de enfriamiento? ¿Qué sistema operativo le puedo instalar? Todo ese montón, todas esas cosas yo se las voy a preguntar. Ojo, esta tarea van a hacer dos informes, uno de servidores y el otro de equipos de red. Van a juntar ambos informes en una carpeta y esa carpeta la van a subir al aula virtual. ¿Sí? Esa carpeta la van a subir al aula virtual. ¿Para cuándo? Antes de la próxima clase. La clase inicia a las 6. Entonces, un segundo desde las 6 se va a cerrar el enlace para que ustedes puedan enviar esa tarea. La tarea pueden hacerla en Word, en dos informes diferentes, dos Word diferentes y lo meten en una carpeta y eso lo cargan al aula virtual. Les anticipo, mis niños, yo les doy una semana completa para la tarea. Esta tarea la hacen en una tarde. Se sientan a eso de las 2 de la tarde, hacen su cafecito, comienzan a buscar, hacen un par de llamadas, envían un par de correos a una empresa que vende este tipo de tecnología. Mira, estoy interesado en un servidor, podría enviarme especificaciones, hacen una llamada, envían un mensaje al fabricante, buscan en la página de HP, buscan en la página de Fortinet, de Palo Alto, de Cisco, ven, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿cuánto vale este equipo? Y ustedes me van a decir, $3,000, por ejemplo. Ok, $3,000. ¿En cuánto tiempo está en El Salvador? O está en El Salvador. ¿Cuánto tengo que pagar en aduana? ¿En cuánto tiempo viene? Imagínense que ustedes lo va a comprar. ¿Sí? Yo le estoy mandando, yo soy el jefe de la empresa y le estoy pidiendo, mire, investígueme sobre estos equipos. Yo quiero saber marcas, precios, en cuánto tiempo viene, en cuánto tiempo está aquí, quién lo vende, cuáles son los contactos, qué características tiene. Entonces, esa es la tarea. Van a salir sorteados de ustedes que les voy a hacer alguna pregunta, a lo mejor puntual, por ejemplo, mire, ¿qué switches encontró? Cuénteme y me va a contar qué switches encontró. La idea, chavos, de la tarea no es copiársela, porque cualquiera puede decir, hey, pásame el switch ahí que encontraste, pues, ¿sí? Y no estaría mal. Sin embargo, lo importante es, ok, encontraste este switch, cuántos puertos, velocidades, qué marcas, cuánto vale, qué capacidades trae, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de la próxima clase, no voy a habilitar a nadie para que le envíe después, porque he quedado suficiente tiempo. Sin embargo, existen los problemas que se salen de nuestras manos, pero para eso hay constancia, es decir, mire, me enfermé, ok, muéstrame la constancia y yo le habilito la tarea, ¿sí? Pero si, por ejemplo, me envían una constancia del otro día jueves, es decir, se enfermó jueves, si tuvo eh, parte del jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, o sea, estuvo 7 días para hacer la tarea y se enfermó cabal el jueves en la mañana, o sea, eh, les doy una semana, chavos, para que lo carguen. No hay justificación, así de que no me vayan a decir que no la pudieron cargar porque no le voy a permitir a nadie que lo haga. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Es momento que las hagan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, mis niños, entonces, si no tienen preguntas, detengo la grabación